en espíritu, con todo. Dios mediante, como siempre. Así que bueno, vamos a celebrarlo con el Insta Live de hoy. Wow. Como siempre lo digo, los temas son para mí algo muy místico, porque vienen, por supuesto que vienen de Dios, vienen de esa fuerza, ese impulso infinito, que todo lo abarca, que todo lo maneja, todo lo envuelve con su magia. Esta mañana, bueno, mentira, fue anoche, ayer, tuve la oportunidad de ir a una misa que me invitaron a una iglesia por aquí cerca de la casa. Y bueno, eso me dio un poquito de inspiración, o en gran parte muchísima inspiración del padre, el cura, para desarrollar el tema de hoy. Aquellas personas que se están conectando por primera vez se preguntarán, bueno, ¿cuál es mi religión o camino espiritual? Para mí, la verdadera religión o mi camino espiritual es el amor hacia Dios, el amor hacia todos los seres humanos, ese amor infinito, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que está en la esencia o que reparte su esencia a todos los seres vivos. Entonces, para mí esa es la verdadera religión. A mí me pueden invitar a un templo budista, a una misa cristiana, a una misa católica, eh, una celebración de, del Islam. En fin, he conocido muchísimas personas con muchísimos diferentes caminos religiosos o espirituales, y nos hemos dado cuenta que a la hora de meditar todos juntos somos uno solo. Así que de eso se trata esta vida, o por lo menos eso es lo que yo siento. El tema de hoy se trata acerca de los apegos, y tenía que ver un poquito con el tema de la misa de anoche, de ayer, que tuve la oportunidad de ver. Y bueno, como siempre, dándole un poquito ese toque, ese humilde toque de este presente servidor aquí. Los apegos, hubo dos cosas, dos elementos que me impactaron muchísimo, que mencionó el padre o el cura ayer en la misa. El primer elemento o la primera pregunta que hizo el cura, ese padre, fue acerca de, él habló acerca de la cruz o las cruces. Y él preguntaba a todos nosotros, nos preguntó, ¿cuál es tu cruz en este momento? Puede ser quizás la falta de dinero, puede ser quizás alguna enfermedad, puede ser quizás la soledad, una tristeza, una depresión, en fin. Es muy importante ubicar, porque hay veces que no nos damos cuenta de cuál es esa cruz o cuál es ese apego que no nos está dejando vivir en paz. Parto del principio que en esta vida la verdadera felicidad es la tranquilidad. Entonces todo lo que atente o esté en contra de nuestra tranquilidad, pienso que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y analizar un poquito. Hay veces que nos cegamos, nos colocamos una venda con la cual no aceptamos quizás esas cruces, esa cruz, ese elemento que nos está perturbando en ese momento. Entonces, pienso que hoy la reflexión, una de las primeras reflexiones o preguntas podría ser esa: preguntarnos cuál es mi cruz en este momento, o qué es lo que no estoy disfrutando de la vida, o qué es lo que me está generando un poquito de amargura, tristeza, depresión o ansiedad. Como siempre he dicho y hemos aclarado aquí, somos seres humanos, y es normal que sintamos cualquier tipo de sentimiento: tristeza, alegría, odio, ira, ansiedades, por supuesto, fe, fuerza, en fin. Vinimos a este mundo a manifestar y a experimentar, eh, como siempre lo menciono o doy el ejemplo, ese matiz o esa gama de emociones. Entonces lo importante de
reconocer los apegos o preguntarnos cuál es esa cruz que tenemos en este momento, es la aceptación. Pienso que es el primer paso. Es un paso muy hermoso porque cuando nosotros aceptamos, vamos más allá del ego, burlamos el ego, le damos como la vuelta, en fin, alejamos ese ego y en ese momento, pues, vibramos o vivimos en espíritu a través del alma, a través de la luz. Cuando yo tengo la capacidad de aceptar y reconocer cuál es mi cruz en este momento, qué es lo que me afecta, qué es lo que afecta mi vida en este momento, eso es un muy buen paso. Ya por allí, wow, tenemos una gran parte recorrido, un gran tramo de, de lo que se necesita para ir más allá. Entonces, cuando yo acepto que de repente quizás me estoy torturando porque de repente antes de que llegue el próximo pago no me rinde el dinero, o quizás no puedo hacer el viaje de mis sueños que quiero en este momento, o quizás no tengo el dinero para, qué sé yo, llevarme a mi familia de vacaciones, entre otras, o quizás alguna dolencia, alguna enfermedad, o quizás que te sientes solo, o estás con una persona que sientes que no te respeta, una persona que sientes que no te valora, o de repente no te da detalles, en fin. Hay muchísimas razones para sentirnos perturbados, pero pienso que esas razones las da el ego, como siempre lo decimos también. Son, son razones del ego. Pero bueno, ese primer paso, vuelvo y repito, es la aceptación. Cuando aceptamos que tenemos un problema, una cruz o algo que no nos deja estar en paz con nosotros mismos, entonces es allí cuando viene el milagro o los milagros. Viene la transformación, la renovación, esa purificación y por supuesto el amor. Abrimos las puertas al amor. Porque cuando de repente yo estoy centrado en mi odio, porque quizás no tengo pareja, porque quizás estoy solo, o porque no tengo dinero, o porque no me siento sano, no tengo salud, en fin, estoy centrando mi atención en lo negativo, en la miseria, en lo que no existe en este mundo, porque básicamente son creaciones, este mundo es una ilusión. Eh, siempre se ha dicho, y lo repiten muchísimos maestros espirituales, que cuando uno se va a este universo, a este mundo, uno no se lleva nada. Uno no se lleva ropa, dinero, tampoco las personas. No nos podemos llevar a las personas. Pero se trata de eso, se trata de descubrir y darnos cuenta que hay algo más. Hay algo más que tenemos que buscar, hay algo más que tenemos que enfocar. Entonces, a eso venía la segunda pregunta que hizo el padre, ese cura de ayer, de la misa que yo tuve la oportunidad de asistir y ver. Él preguntaba, la segunda pregunta que me encantó, me impactó es, ¿dónde está tu corazón en este momento? Cuando tú te haces esa pregunta, wow, es parecida a la anterior, no tan fuerte, pero es muy parecida porque es lo que decía ese cura, ese padre. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en una persona? ¿Tu corazón está en un elemento material? ¿Tu corazón está en el futuro? ¿Tu corazón está en el pasado? ¿Tu corazón está en un sueño, que es válido, por supuesto? ¿En una meta? ¿En un proyecto? En fin. Y por supuesto tenemos que ser y seguir siendo sinceros con nosotros mismos. Por supuesto, yo dentro de mí respondí con toda sinceridad. O sea, mi corazón está con esa persona, esa mujer que amo, con mi familia, por supuesto, con lo que estoy haciendo, con lo que recibo, porque, wow, hay veces que no soy consciente de lo que estoy haciendo en este momento. Varias personas me felicitaron y me dijeron que, por supuesto, me merezco el próximo paso, el siguiente paso que ahora es un programa de radio y así sucesivamente.
e ir llegando a las personas. Porque cuando uno hace algo de una manera desinteresada, con amor verdadero, pues pienso que, wow, llegan los regalos. Pero hay algo muy importante en esta pregunta y en saber dirigir o preguntarte o saber dónde está tu corazón. Para poder llegar a la perfección y a la iluminación, una vez lo hablamos, creo, y por supuesto todos los maestros, todos los santos, todos los avatares de este universo, de este mundo, han logrado la iluminación básicamente por dos elementos o tres. El primer elemento, por supuesto, es reconocer la oscuridad. Esas personas que llegaron a la iluminación o esas personas que no juzgan a nadie es porque han atravesado, han vivido situaciones de todo índole. Entonces saben ponerse en los zapatos de los demás. Porque cuando tú de repente vives una experiencia fuerte en cuanto al dinero y de repente quizás te ha tocado comer justo lo necesario y no darte ningún gusto, o cuando has estado solo, en depresión, sin pareja, o cuando has estado enfermo, pues tú entiendes que de cierta manera, o sea, estás trabajando algo. No te puedes sentir culpable ni tampoco puedes culpar a las personas de sentirse mal, porque por ejemplo, si yo ataco o juzgo a una persona que está sufriendo de desamor, o porque no puede desligarse o desapegarse de una persona aunque le esté haciendo daño, o porque quizás yo me juzgue o critique a una persona que está sufriendo por el dinero, y en fin, por todos estos ejemplos que le acabo de dar, es porque es eso, no lo he vivido. O sea, cuando tú vives mucho en esta vida, cuando tú experimentas diferentes situaciones, tú te das cuenta que nadie es culpable y que no puedes llegar a ese nivel de criticar a las personas. Tampoco puedes juzgar y criticar a las personas que se sienten de mal humor o tristes porque están viviendo una situación difícil en este momento. Entonces, ese primer elemento, ese primer paso o esa primera manera de llegar a la iluminación, o como lo hicieron los santos, los maestros y esos avatares, fue así, fue justamente así, reconociendo el lado oscuro, porque el lado oscuro no es más que una vasija. Nosotros vinimos a este universo a materializar, a co-crear. Es un juego, por la gracia de Dios. Dios nuestro Padre nos dio ese detalle o esa oportunidad. Entonces estamos aquí para experimentar y por supuesto co-crear y materializar con responsabilidad. Pero por supuesto, para poder llegar a ese nivel tenemos que entender eso, que necesitamos un recipiente, una vasija, perdón. Y por supuesto, entendemos que hay una gama de diferentes sentimientos dentro de nosotros. Y por supuesto hay un ego muy fuerte. El ego lo pueden llamar en diferentes religiones o caminos maya, como en la India, en el hinduismo, quizás Satanás o el diablo en el catolicismo, en fin, ese adversario que no es más que una prueba para el alma, para darnos cuenta de lo que es la verdadera luz, la verdadera esencia. Entonces cuando nosotros reconocemos que hay oscuridad en nosotros, simplemente dejamos que eso fluya porque no nos afecta. O sea, sí, hay momentos que vamos a estar un poquito iracundos, vamos a estar con rabia, pero cuando nosotros aceptamos ese lado que también se deprime, ese lado que se pone triste, porque somos seres humanos, cuando aceptamos esa humanidad, entonces viene ese, ese despertar, ese reconocimiento de lo que es el ser superior o el yo superior, como siempre lo digo. O sea, es muy hermoso leerlo en las escrituras sagradas, por supuesto sentirlo. Hay que, pero más allá es eso, es sentirlo, experimentarlo, quizás a través de la oración, de la recitación de mantras o palabras sagradas y por supuesto en la meditación. Entonces, cuando nos damos cuenta de que este mundo va más allá de lo que vemos y sentimos con los cinco sentidos, y quizás, por supuesto, hay algo muy interesante, cuando de repente nos dejamos llevar por las emociones positivas, las emociones fuertes, esas son las más peligrosas. Eso yo lo entendí hace unos cuantos años. Cuando de repente tienes una emoción muy fuerte, un logro,
quizás cumpliste un deseo, un sueño, una meta muy, muy, muy grande, o te ganaste un dinero, o te llegó esa persona y te enamoraste, o te sanaste de alguna enfermedad, empieza como ese furor, esa adrenalina. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos dejamos llevar o llenar por una adrenalina, una emoción muy, muy fuerte, por elementos de este mundo y de este universo? Entonces, cuando pasan 2 o 3 días de recibir esa noticia o de cumplir ese sueño, ese proyecto, ese deseo, comienza como a aparecer un vacío, porque dices, wow, o sea, me llené de una emoción, una alegría ficticia, quizás una alegría o una emoción fugaz. Porque este universo es así, este universo es ilusorio y sobre todo inverosímil y por supuesto efímero, que no dura. O sea, este universo no es para siempre. Hay una película muy, muy bonita. eh, no recuerdo el resto de los nombres de los actores, pero sé que está Brad Pitt en el reparto. Estaba muy joven y se llama Nada es para siempre. Mi mamá me llevó para el cine a ver esa película con mi hermano y creo que estaba una tía de nosotros. Y el hermoso, el bonito, el mensaje hermoso de esa película es eso, es lograr entender que nada en esta vida es para siempre, entonces por eso hay que disfrutar del presente, pero en el caso de hoy vamos a ir de lleno a qué es lo que tenemos que hacer o buscar en esta vida, que es la misión interna, como la definen algunos maestros o guías, en el caso de Eckhart Tolle, por ejemplo, él lo define así, la misión interna, y no es otra más que buscar a Dios. Pero para buscar a Dios tú tienes que experimentarlo, internalizarlo, o sea, es algo que te lleva tiempo. La película Ana Ramones, Nada es para siempre. Increíble, bellísima esa película. Entonces, bueno, como les decía, para buscar a Dios o entender a Dios hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo para mí de la forma increíble. Puede ser a través de la oración, como les dije anteriormente, la recitación de mantras y por supuesto la meditación, que es mi favorita. Dentro de un rato ya vamos a experimentarlo en la segunda parte de la transmisión. Entonces, tenemos que darnos cuenta o llegar a entender que hay algo más, que hay un impulso, hay un poder mágico que está dentro de nosotros y por supuesto que está alrededor, en todo este mundo, en todo este universo. Y nuestra labor, nuestra tarea como seres humanos o como almas en desarrollo, vía hacia la iluminación, es experimentar, por supuesto, y descubrir ese poder o esa fuerza, esa magia que es Dios. Porque puede ser que tú llegues a un momento, un nivel que lo descubras y lo veas a tu alrededor, lo veas a través de la naturaleza. Por eso es que siempre digo que es muy bonito tener contacto con la naturaleza porque nos enseña lo esencial, nos enseña la magia de la esencia eh, de Dios a través de lo sencillo, pero lo milagroso a su vez. Cuando yo veo de repente un árbol que da frutos o un insecto, perdón, que vuela, cualquier tipo de animal, cualquier tipo de ser vivo que yo respeto, yo me doy cuenta que allí está Dios y lo disfruto. Es como una extensión. Yo veo la esencia de Dios eh, en cada ser, en cada... Claro, esta es la parte más difícil verlo en las personas y en cada situación. Eso lo leí en Afirmaciones, Meditaciones Metafísicas, el libro que me regaló Cecilia Quevida. Que ese es un nivel grande cuando ya llegamos. No es imposible, no es imposible ver a Dios en todos los seres humanos, porque por supuesto va a haber una fachada allí. Hay máscaras, hay disfraces. Entonces, a través del ego, a través de una persona rabiosa, es muy difícil preguntarse o entender y decir, wow, ¿dónde está Dios? A través de una persona que grita y le pega y maltrata a otras. Pero bueno, se trata de ir descubriendo que hay diferentes mecanismos en el cual el ego o Maya, la ilusión, o el diablo, Satanás, como ya lo nombramos, encierra a esa alma y la quiere dejar aquí encarcelada en este juego, en esta vida. Entonces, una de las cosas más bonitas, uno de los elementos más bonitas, perdón, es ubicar, ir más allá,
Y entonces, cuando tengas una situación difícil o fuerte, pídele a Dios que te manifieste la razón o entiende que en esa situación misma está Dios. Entonces, wow, cuando tú te das cuenta y te vuelves a hacer una pregunta a lo largo de un tiempo, después de que quizás tuviste algún trauma, algún accidente, alguna pérdida, en fin, son esos momentos fuertes de crisis que remueven al ser humano y hacen que ese espíritu y esa alma despierte, porque todo es perfecto en esta vida. Cuando tú llegas a ese momento y pasan quizás algunas semanas, días, semanas, meses, y te hacen otra vez la pregunta, o tú mismo te preguntas, ¿dónde está mi corazón en este momento? Por supuesto que no vas a titubear ni vas a dudar, porque así lo vas a sentir, vas a decir en Dios. En Dios porque lo experimento día a día, en Dios porque consigo lo que quiero aprender. Cada persona, cada situación es un maestro o una maestra para que nosotros desarrollemos ese poder dentro de nosotros, para que desarrollemos esa visión o esa mirada espiritual, para que nosotros descubramos y entendamos que este universo es un juego. Simplemente vinimos aquí para divertirnos, para co-crear con responsabilidad, como les dije anteriormente, y bueno, porque decimos también experimentar esos sentimientos, nos llamó la atención. Entonces, hay personas que dicen, wow, sí, pero a veces que se me hace difícil conseguir a Dios en una situación, una persona. Y yo pienso que en ese momento nos llega ese ejemplo fuerte quizás con personas que necesitan nuestra ayuda, quizás animales también, en la calle, mendigos, animales que, o personas que están muriéndose de hambre o que están sufriendo una guerra, en fin, esa situación que te va a decir, wow, o sea, está Dios en este momento, porque a mí me nace ayudar a esa persona o a ese ser vivo. Está Dios aquí en este momento porque a mí me nace conectarme con el amor universal, con, con esa fuerza de Dios, con esa pureza, con esa misericordia, como dicen. Yo pienso que eso es lo más bonito cuando nosotros descubrimos en nuestras propias vidas las enseñanzas de esos maestros tan grandes como lo fueron Jesús y bueno, como lo son por supuesto Jesús, Krishna, Buda. Wow, tantos maestros y santos y seres iluminados que llegaron a esta tierra y esa fue la gran enseñanza. Quizás para mí me he dado cuenta que una persona, un héroe o un ser iluminado no tiene que quizás estar vestido o como dicen por allí, no todos los héroes tienen capa. Es un dicho que me encanta y me fascina ver a esos seres iluminados día a día cuando quizás una persona ayuda a otra con cualquier detalle, hasta con una sonrisa. Tú puedes ayudar a una persona con una sonrisa, un gesto. Tú puedes ayudar a una persona y salvarle la vida a una persona. Hay veces que no nos damos cuenta, pero a lo largo de estos 2 años y pico que tenemos con el grupo de Instagram, me he dado cuenta que, wow, son esos detalles que quizás no nos damos cuenta, los que quizás con alguna palabra, con algún gesto, alguna meditación, tú ayudaste a una persona y esa persona se sintió renovada, se sintió tomada en cuenta, porque eso también es importante. Pienso que estamos aquí para descubrir y redescubrir, mejor dicho, el amor universal. Y si tú puedes darle un cariño o un detalle o simplemente escuchar a una persona, yo pienso que eres lo suficientemente humilde para aceptar el amor de Dios y para llegar a ese nivel de iluminación, para estar en vía de esa iluminación. Porque el hecho de que tú te detengas quizás a ayudar a recoger a alguien algún bolso, alguna comida, o quizás a ese mendigo, simplemente no solamente tiene que ser con dinero, sino con un gesto de ayuda, o quizás alguna comida, en fin, están allí los seres iluminados en el día a día, en este universo, en este mundo. Y simplemente lo que hemos hablado en otros temas, darnos cuenta de qué es lo que quieres percibir en este momento. Pregúntate a ti mismo,
¿Cuál es el mundo que quieres percibir en este momento? ¿Un mundo de agresividad, de tristeza, de desolación? ¿O un mundo de alegría, de amor, de fraternidad, de grandes noticias? Entonces, eso es importante, que tú te preguntes, recapitulando un poquito cómo comenzamos el tema de los apegos, para las personas que se están conectando ahorita por primera vez, estamos hablando de los apegos. Si te preguntaste cuál es tu cruz y descubriste cuál era ese elemento, ese hecho, esa persona que te estaba amarrando, que, no, que te estaba frenando, eh, que te estaba haciendo sentir triste o molesto, incómodo, nostálgico, en fin. Si ubicaste, aceptaste o reconociste ese problema, si también te diste cuenta que tu corazón tiene que estar en Dios y en el amor de este mundo para poder desprenderte a través de su magia, porque hay algo muy hermoso que a mí me fascina siempre decirlo o dar este ejemplo. Mientras yo más medito, mientras yo más escribo, mientras yo más hago estos Insta Live, pues yo siento que me nutro y crece como una fuerza, crece la luz dentro de mí o simplemente se expande, dejo que se expanda ese amor. eh, a medida que va pasando eso, me doy cuenta que yo recibo más amor, más milagros, más cariño, más detalles, tanto de Dios, por supuesto, y bueno, a través de las personas, a través de los seres. Es increíble. Los mensajes que ustedes me escriben a diario, wow. Y muchísimas personas me lo dicen. Me dicen, yo creo que tú no eres consciente de lo que estás haciendo. Y yo les digo, es verdad. Se me olvida, no soy consciente de la magnitud de esta labor hermosa. Entonces, es lo mismo que sucede en el día a día. Un detalle que tú le des simplemente con escuchar o sonreírle a una persona, ya estás cambiando su vida, estás salvando una vida porque quizás esa persona se sentía muy, muy, muy mal y estaba buscando esa señal, estaba pidiendo una señal a Dios. Le estaba diciendo a Dios, Señor, por favor envíame una señal, ayúdame. Y en ese momento apareciste tú. En ese momento apareciste tú para dar inspiración a través de un gesto, un detalle, una palabra. En ese momento apareciste tú para dar fe a una persona que estaba prácticamente desahuciada, una persona que estaba en ese fondo del ego, en esa oscuridad perenne del ego. Entonces, si tú puedes lograr eso dentro de ti, tú puedes hacerlo con las demás personas. Tú puedes darle ese regalo, ese chance, esa oportunidad de que otras personas descubran esa verdadera magia. A mí me ha tocado a lo largo de mi vida conocer personas con egos muy muy fuertes. Personas, como dirían por allí coloquialmente, cascarrabias. Personas muy rabiosas, personas que no creen en nada, personas que simplemente se dejaron amargar su vida por basar su felicidad en elementos de este mundo. Entonces, cuando ven a una persona sencilla, cuando ven a una persona que simplemente se deja emocionar por cualquier detalle, así como los niños, cuando nosotros nos emocionamos por algo muy sencillo, algo quizás muy simple ante los ojos de un ego muy fuerte, pues nosotros ayudamos a quitarle esas capas o esas máscaras, a desnudar ese ego en los demás. Esa persona que quizás tiene su fe y, y su felicidad o ve al dinero o a las personas o qué sé yo, cualquier logro o meta como sus medios de salvación. Y se consigue una persona que es extremadamente feliz porque no solamente porque tú lo dices, sino porque tú lo expresas, porque tú lo vives, porque eres tú en ejemplo. Entonces esas personas se quedan como que cautivados y dicen, wow, o sea, se quedan con la curiosidad y dicen, no puede ser que esta persona sea tan feliz teniendo tan poco. Pero eso se trata de la riqueza, también lo hemos dicho en muchísimas oportunidades. La riqueza, la verdadera riqueza está aquí en la mente, en lo que tú te puedas dar el permiso de disfrutar, dar ese permiso de quizás un gusto. Pero volvemos al mismo punto, cuando tú eres desapegado,
cuando tú vives en armonía con tu alma, con tu corazón, porque tú escuchas lo que hay dentro de ti, eso es importantísimo. Escuchar lo que dice tu ser, tus sentimientos, tu intuición, ese corazón nunca falla. Cuando tú escuchas ese poder, ese llamado, esa voz, simplemente te diviertes, empiezas a divertirte en este mundo con lo que tengas. Entonces con lo que tengas a tu alcance te vas a sentir rico, te vas a sentir millonario. Y recuerda de algo muy importante. A medida que tú vas agradeciendo una experiencia o vas disfrutando de una experiencia, pues vas emitiendo una energía muy fuerte al universo y a Dios, por supuesto. Eso estás retribuyendo una alegría y un agradecimiento a Dios y esa energía responde. Entonces esa energía y ese ser, esa conciencia superior te da más de lo que tú estás agradeciendo. Porque si yo, por ejemplo, el día de ayer agradecí estar en un restaurante comiendo mi comida favorita, más allá de estar solo o acompañado, y no me quejé de nada, simplemente le di gracias a Dios de que estaba allí y tenía la oportunidad de hacer eso, por muy más pequeño, por muy pequeño, perdón, que pueda parecer ese detalle o ese sitio, pues Dios se va a sentir agradecido. Es como un padre, una madre, o un tío, un primo, o los amigos. ¿A quién no le gusta que le agradezcan? Imagínense. O sea, yo pienso que es la llave que abre el portal de los milagros cuando tú agradeces. Y por supuesto cuando te agradecen, cuando a ti te agradecen, tú dices, wow, qué bonito. Se siente muy bien, muy especial, o sea, es una magia increíble. Entonces imagínate, imagínense lo que debe sentir Dios cuando nosotros le agradecemos consciente e inconscientemente. Por supuesto, de las dos maneras es válido. Dios nos conoce, pero es eso. Se trata de agradecer y disfrutar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Se trata de pedir y centrar tu atención en algo más allá. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra atención en la calma y en Dios, pues podemos disfrutar todo lo que hacemos. Porque todo lo que hagamos cuando uno está centrado en Dios va a ser dicha, va a ser amor, va a ser prácticamente arte, va a ser belleza, armonía. De eso se trata, pero tenemos que tener en cuenta eso. Cuando nos preguntemos más tarde, antes de dormir, ¿dónde está mi corazón en este momento? Sentirlo y disfrutarlo al decirlo o simplemente percibirlo y entender y decir, wow, sí, mi corazón está centrado en Dios en este momento. Pero Dios es esa magia, esa fuerza mística que hay que descubrir. Más allá de quizás las escrituras o los ejemplos, hay que experimentarlo. Por eso yo pienso que nosotros somos científicos del alma, las personas que estamos en esa búsqueda de experimentar a Dios. Porque cuando tú pides, por ejemplo, una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, ya nos hemos dado cuenta que sí, que Dios responde. Hay varias personas del grupo que han tenido esa experiencia muy mágica, muy poderosa, que piden. Y yo se los dije hace como un mes, creo, 3 semanas, que cuando yo pido eh, experiencias espirituales con mis maestros, con Jesús, con Krishna, Buda, Paramahansa Yogananda, en fin, Babaji, todos esos grandes maestros que a mí me encantan, Sai Baba, San Charbel, los arcángeles también, los ángeles, pues Dios responde y muy rápido. Entonces, wow, simplemente tienes que darte el privilegio a ti de pedirle eso a Dios. O sea, atrévete esta noche de pedirle una experiencia espiritual, una experiencia milagrosa, una experiencia religiosa, como tú la quieras llamar, una experiencia filosófica, una experiencia de reflexión, una experiencia metafísica, una experiencia a la luz. Pídela. Tú pide esa experiencia y vas a ver que el milagro se da, vas a ver cómo sientes. En mi caso, como lo dije en el programa en el cual me entrevistaron el jueves pasado, tuve la oportunidad de meditar desde muy temprana edad y por supuesto rezar con el corazón y recitar mantras, palabras sagradas. Y a lo largo de estos años que he ido meditando y pidiendo esas experiencias, me doy cuenta que compruebo uno tras otro elemento la existencia de Dios. Y no solamente les hablo de la existencia de Dios a través de los 5 sentidos, sino a través de otros sentidos, esos sentidos
más sublimes, esos sentidos espirituales que van más allá de esos cinco sentidos normales y comunes de aquí, de este mundo. Entonces, bueno, como siempre les digo, por supuesto, tiene que ser a través de la experiencia. Y eso lo vamos a hacer ahorita en la meditación, que es el momento más esperado de la noche. A lo largo de mis años de vida, con las meditaciones, wow, he tenido la oportunidad de percibir, sentir, wow, grandes experiencias, o sea, grandes milagros. Uf, entonces es cuando tú dices, sí, soy un consentido de Dios, soy un consentido de la luz y de su amor. Entonces cuando nosotros llegamos, escuchen bien, cuando nosotros llegamos a esa reflexión que decimos, yo de verdad soy un consentido de Dios, de mis ángeles, de mis seres queridos, de ese amor universal de Dios, wow, prácticamente en ese momento ya, o sea, tienes las puertas abiertas de tu corazón, centraste tu corazón en Dios y es allí cuando mueren los apegos, porque cuando tú te das cuenta que lo tienes todo y sobre todo que eres consentido, que eres amado, te sientes amado por Dios y por ti mismo, por supuesto, porque tiene que comenzar con uno mismo también ese querer y ese amor. Cuando nosotros tenemos eso y nos damos cuenta de ese amor por nosotros mismos, que es el mismo amor que Dios depositó y sembró a través de esa semilla la luz, pues wow, mueren los apegos porque tu felicidad no va a depender de nadie. No vas a juzgar a nadie, o sea, no vas a sentir o no vas a buscar razones para ser feliz. Simplemente vas a ser feliz con todo lo que suceda. Con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, con, tu, con tus padres, con tus compañeros de trabajo. Cuando tú te enfocas en Dios y le das las gracias a Dios por todo lo que te ha dado, wow, tú vas por la vida desapegado, o sea, vas con ese amor universal repartiendo y esparciendo luz. Y como les digo, en cualquier acto, en cualquier detalle, puede ser una sonrisa, puede ser escuchar solamente. Entonces, uff, tú dices, sí, lo estoy logrando. Y todos lo podemos hacer, todos podemos desapegarnos de este mundo. Es simplemente eso, sentir que esa tonada, esa frecuencia de nuestro corazón y de todo nuestro ser, ese espíritu, ese ser espiritual, esa alma, pues inunde nuestro ser, expanda alrededor de nosotros a través de la magia del infinito, a través de esa magia omnipotente, en este caso, omnipresente también, por supuesto, y omnisciente. Entonces cuando tú descubres ese equilibrio dentro de ti, que ahorita, bueno, por supuesto, lo vamos a experimentar y a descubrir con la meditación, te das cuenta que, wow, vas soltando las cruces, vas soltando cadenas, ese peso que te tenía agobiado lo soltaste porque pasamos de las expectativas a los milagros. Y yo pienso que eso se trata, el desapego, o el amor puro, el amor más puro. Cuando entendemos que las personas dan lo mejor de sí mismas, cuando entendemos que toda circunstancia tiene una manera específica de darte una lección, cuando aprendemos que todo está perfectamente coordinado en este universo, tú, tú simplemente no esperas nada de nadie. Pero este no esperar nada de nadie no es un esperar nada de nadie caótico o de resignación, no. Es simplemente que no esperas nada de nadie porque primero Dios te lo está dando todo. Tú recibes todo de Dios. Y segundo, tú mismo te lo das. Por ejemplo, si necesitas silencio, si necesitas equilibrio en tu vida, regálate un momento para escuchar música de meditación o regálate un momento para ir quizás a la iglesia o a algún templo budista o regálate tiempo para ir a la naturaleza, a un parque sagrado, una montaña, una playa. Date esa oportunidad de entrar en contacto con tu esencia. Yo me he dado cuenta a lo largo de los años que cuando tú entras en contacto con esa esencia y esa pureza que es Dios dentro de ti, ese amor sagrado,
no te desilusionas de la gente porque no esperas nada de la gente. O sea, tu felicidad y tu equilibrio, tu paz, tu tranquilidad no depende de nadie. Entonces pienso que es eso, de nada ni nadie. Por ejemplo, en este momento, cuando te sientes así, tú dices, no, o sea, mi tranquilidad no depende del dinero en este momento. Obviamente es una energía bellísima y mágica cuando aprendes a manejarla y te diviertes y obviamente cuando la agradeces. Mi felicidad o mi tranquilidad no depende de mi novia, de mi esposa o de mi familia. Está aquí bien adentro. Lo que pasa es que hay que descubrirlo. Hay que explorar esa fuerza. Igual con todo, todas las situaciones. Puede ser que tú vivas en un país que esté atravesando algún momento muy fuerte, o tu familia, o la compañía donde trabajes. En fin, simplemente te tienes que enfocar en el amor que hay dentro de ti, en esa fortaleza, en esa magia, en esa pureza de Dios. Entonces es allí cuando vas soltando las cargas o te das cuenta que las cargas no existen, que son ilusión, que son un peso de malla de ese diablo, de ese ego que te quiere aferrar o apegar, llenarte de apegos, mejor dicho, a este mundo. Porque esa es su función también. Entonces no, simplemente darnos cuenta y experimentar que hay una magia muy poderosa. Y es la tranquilidad. Y la tranquilidad la genera Dios. Esa tranquilidad se genera un estado el cual vamos a disfrutar en este momento. Voy a leer unos cuantos mensajes y nos vamos a la meditación. Wow, han escrito muchísimos mensajes. Wow. Gracias, gracias. Uf. Ok, voy a comenzar por aquí. Cecilia Que Vida dice, mientras más das, más recibes. Cuando damos, nos estamos haciendo un regalo nosotros mismos. Exacto. Es una retroalimentación. Henry dice Sandra. Celina dice, oh, no leí lo que dijo Celina. La están felicitando. Ok, aquí está Celina. Dice, lo que acabas de decir me lo pregunté siempre. ¿Dónde está Dios en ciertas situaciones? Y me lo acabas de aclarar. Gracias, Henry. Es fantástico. Perdón, yo rescato animales maltratados y abandonados. Wow, Celina, no sabía eso. Uf, wow, qué grande eres. Uf. Para mí, Celina es un ser iluminado. Cuando tú tienes esa humildad y tienes esa fortaleza dentro de ti para hacer un acto de bienestar a otro ser vivo, wow, eso no tiene precio y eso quiere decir que estás centrado en el espíritu. Uf, wow. Bendigo tu alma, Celina. Namaste. Wow. Vicky por aquí dice, eres escogido por Dios, Henry, como un instrumento, perdón, como instrumento para ayudar a las otras personas. Amén, Vicky, amén. Wow, qué bonito ese mensaje. Luchar con el ego no es fácil, dice María Daniela. Por supuesto, la mejor manera de desintegrar el ego es enfocando nuestra atención en nuestras bendiciones y por supuesto en Dios, en esos milagros que hay dentro y fuera de nosotros. Por aquí Daniela dice, que pase sentido en este ratico. He agradecido, he emanado energía positiva, perdón. He vuelto a agradecer por todo lo que tengo y sigo teniendo porque la vida nos quiere, así es. Ya tengo el conteo regresivo, así que voy a leer un poquito más rápido. Mi madre, sí, los seres puros, los animalitos, uff, eres un ángel meditando, wow, qué bonito, Belén, Belén, amén, namaste, wow. Tú eres un consentido de Dios, dice Cecilia, de los ángeles y de todas nosotras. Te queremos muchísimo, uff, como ya ustedes. Ese cariño llena, wow, un cariño muy puro el de ustedes. Wow. Eres único, Henry, dice Brenelia. Wow, qué bonito. Uf. Wow, wow, wow. Qué hermosos mensajes. Wow. No los puedo leer todos. Me queda ya un minuto. Voy a tratar de leer por aquí otro. Babi dice gracias por tu luz, Henry. Y ayudarme a botar pesos en mi vida. De eso se trata. De eso se trata el tema de hoy.
de los apegos, pero tenemos esa fuerza, tenemos la oportunidad por la gracia de Dios de botar esos pesos. Está en nosotros, está dentro de nosotros, depende de nosotros aceptarlo y tomar ese paso, tomar esa decisión de soltar esos pesos, perdón, y esas cruces y esos apegos. Así que bueno, nos vamos a la meditación entonces. Voy a cerrar esta transmisión para abrir otra y entonces bueno, nos vamos conectando poco a poco para comenzar con la meditación.